El tema que quiero compartir hoy lo he nombrado 4 historias de verdad. 4 historias de verdad. Y miren, les platico un poquito de qué se tratan estas 4 historias de verdad. Voy a hablarles, 4 historias que están relacionadas entre sí, que están unidas de alguna forma, están ligadas. 2 de ellas las encontramos en el Antiguo Testamento. La primera de ellas tiene que ver con el profeta Eliseo. La segunda historia, que también es del Antiguo Testamento, tiene que ver con el profeta Elías. Y estas 2 historias primeras que vamos a ver brevemente nos van a ayudar a entender una tercera historia, que es la historia central de este mensaje, que es la historia principal, y ahorita ya llegaremos ahí. Pero esas 3 historias nos van a ayudar a entender una cuarta historia, que ahí tenemos nosotros mucho que ver. Pero son historias que están relacionadas entre sí, 4 historias de verdad. Así es que veamos las dos primeras para poder entender la tercera historia central. Pero les quiero hacer una breve introducción, hablarles un poquito del contexto de lo que es la primera de las historias. Estamos hablando del año 910 antes de Cristo, más o menos, y vean como introducción, resulta que el profeta Elías va y él predice, va con el rey Acab y predice, entra a su presencia. Acab es un rey malo, un rey de Israel, y va y le dice: no va a haber lluvia, no va a haber ni siquiera rocío en los siguientes años, sino por mi palabra. Imagínense llegar delante del rey, ¿no? Que dice: oye, qué valentía, qué autoridad, como para entrar y llegarle a decir algo así al rey, a un rey malvado, conocido por su maldad. Y entonces Elías, ¿quién fue? Pues uno de los primeros profetas de la larga línea de profetas que fueron importantes de parte de Dios, que Dios envió tanto al reino de Israel como al reino de Judá. Recordemos que el reino se había dividido y el reino del norte estaba Israel y abajo teníamos a Judá. En el norte está Acab, este rey malvado. Y todo el reino del norte no tuvo prácticamente reyes fieles, fueron malos, fueron reyes que alejaron al pueblo de Dios de su Dios. Y Acab, el que estaba en este momento, era un rey malvado. Él promovía la adoración a otros dioses paganos, a dioses ajenos, y ya prácticamente quedaban muy pocos sacerdotes en este reino porque todos habían emigrado a Judá, donde Judá como que la llevaba un poquito mejor espiritualmente, y entonces ya casi no había sacerdotes, ya no había quien dirigiera al pueblo hacia Dios. Pero aquí es donde entonces Dios empieza a levantar profetas para hacer volver o buscar que el pueblo volviera a su Dios. Y pues Elías fue uno de los que trató de alentar al pueblo y a los líderes que regresaran a Dios. Aquellos reyes adoraban a Baal, creían que Baal era el Dios que les proveía la lluvia y era el que les daba las cosechas abundantes. Y cuando entonces Elías entra delante de este rey malvado que adoraba a este Dios Baal, que creía que era el que le daba la lluvia, imagínate cuando llega y le dice: ¿sabes qué? No va a llover. De alguna forma le estaba diciendo: tu Dios no la arma aquí, o sea, tu Dios no la hace. Pero hay un Dios, el que yo sirvo, que ese es el que tiene el poder, y no va a llover sino por mi palabra, hasta que yo diga. Y Acab era un rey poderoso, había construido una fuerte defensa militar, pero eso no le ayudaba nada para su sequía. Podría tener mucho control ahí en los territorios, pero ante la lluvia no podía más que el único Dios vivo y verdadero es el que podía mandar esta lluvia. Y él tenía muchos sacerdotes de Baal, pero esos no podían hacer llover. Así es que Elías confrontó de alguna forma a este rey. En Primero de Reyes 17:2, ahí retomamos esta historia, dice que vino palabra de Jehová y le dijo a Elías, una vez que ya había, vean, le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. O sea, esto es después de que ya le había dicho al rey: no va a llover,
No va a llover sino por mi palabra. Y Dios le dice, ¿sabes qué? No debes de estar ahí. Debes de alejarte de ese lugar. Ve a esconderte a este arroyo en Querit y tú vas a beber de ese arroyo. Yo me voy a encargar para que tú tengas sustento. Y dice la Biblia que Dios mandó a unos cuervos para que le dieran de comer. Imagínate la historia, ¿no? Como algo sobrenatural. ¿Cómo iban a poder unos cuervos irle a dar de comer? Pues es que Dios tenía el total control, así como controlaba lo de la lluvia y controla, Él es el Dios, el creador, Él controla todo. Total control sobre todos los elementos, incluyendo las aves de los cielos. Y dice, a través de estos cuervos yo te voy a dar de comer. Y entonces menciona la Biblia en Primero de Reyes, primer libro de los Reyes 17:5, que él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, se fue y vivió junto al arroyo de Querit, como se lo ordenó Dios, que está frente al Jordán. Y los cuervos, dice el versículo 6, le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Ahora, el negar que Dios pudiera hacer esto, pues era negar que era Dios. Pero Dios es Dios, Dios puede hacer lo que Él quiera. Él puede sustentarte de aún lo más increíble que pudiera ser, es Dios. Nada es difícil para Dios. ¿Habrá algo difícil para nuestro Dios? Al Dios que estábamos cantándole, adorándole, es un Dios que puede con todo, puede con una enfermedad, puede con tus deudas, puede con todo. Los vacíos que tú tienes, Él los puede llenar. Aún las cosas más profundas, las que están en tu interior, Él puede, es Dios, es nuestro Dios, ¿no es así? Es nuestro Dios. ¿A quién Dios le vienes a cantar tú? ¿A qué Dios vienes a buscar? Al Dios de todo, al Señor de todo. Y pasados algunos días, pero aquí es donde entonces entra algo y es la preparación para el ambiente de lo que quiero hablarles en la primera de las historias, porque dice el versículo 7, Primera de Reyes 17:7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces dices, bueno, Señor, pues no tenías tú el control de esto. Pues sí, yo tengo el arroyo ahí que te estoy dando de beber y tengo los cuervos que le llevaban, tenía 2 horarios para que le dieran de comer ahí. O sea, no era una comida al día, tenía 2. Le llevaban carne por la mañana, carne por la tarde, y él bebía del arroyo. Pero de pronto llega el momento en que se seca este arroyo y dices, bueno, ¿y dónde está, Señor? Hay que entender algo. Dios, cuando hace cosas sobrenaturales, también tiene tiempos. Y se empieza a mover el tiempo de Dios y llega momentos en que Dios te dirige a hacer cambios, a moverte a otra situación. Y a veces tú estás muy bien, estás muy tranquilo y puedes llegar a un área de confort y Dios, ¿sabes qué? Te dice, ahora ya es tiempo de cambiar. Por este tiempo te he tenido aquí, tal vez estás en un empleo, por ejemplo, y de pronto viene un recorte, Señor, ¿no eras tú mi proveedor? Yo soy tu proveedor, pero ahora quiero que hagas un cambio. Y eso es lo que pasa aquí. Y entonces ahí entramos a la primera de estas 4 historias de verdad que quiero hablarles. La primera es sobre la viuda. La historia de la viuda. Dios había guiado al profeta Elías, y esta es la primera imagen, la de la viuda. Esta es la primera historia. Dios había guiado al profeta Elías, sabemos que se escondiera en este arroyo de Querit junto al Jordán. Allí lo alimentaría a través de cuervos. Pero luego se secó el arroyo y entonces le dice, tienes que hacer un cambio. Y en Primero de Reyes 17, versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, y le da nuevas instrucciones. Levántate, ¿qué le dijo? Vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. O sea, ya te tuve un tiempo en el arroyo. Algunos, estaba leyendo algunos comentarios que consideran que tal vez estuvo por lo menos 2 años ahí. Dios lo estuvo ahí por 2 años. Pero ahora le dice, quiero que vayas a Sarepta de Sidón y que mores ahí. Es decir, ahí va a estar tu habitación, esa va a ser tu nueva ubicación. Te tengo una nueva asignación. Ahora ya no vas a estar en Querit, en el arroyo, ahora tienes que estar en Sidón. Y vean lo que dice ahí, he aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y esto era en Sidón, está hablando aquí de una mujer gentil. Era una mujer que no era del pueblo de Dios, era una mujer gentil. ¿Quiénes son los gentiles?
pues los que no eran judíos. O sea, aquí había nada más de dos sopas, o eras judío o eras de cualquier otra nación que no era judía, que es gentil. Esta mujer era gentil, era un pueblo no judío. Y esta mujer, además, por ser viuda, y vemos ahorita en la historia, era alguien que era demasiado pobre. O sea, no solo era viuda y tenía la carga de un hijo, pero ser viuda en ese tiempo, sin tener quien te cobije, quien te proteja, quien te ayude, era una devastación total. O sea, era pues lo peor, la peor situación en la que podías encontrarte siendo viuda en esa situación, en ese momento. Sin embargo, le dice, yo le he dicho, o sea, si se te hacía increíble que los cuervos le dieran de comer, pues estaba más increíble que una viuda le diera de comer, una viuda pobre. Y le dice, bueno, algo que quiero aclarar, porque los judíos habían llegado a despreciar a los gentiles. Y en vez de serles una fuente de bendición, Dios ya había dicho que serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces está diciéndole Dios a Abraham, ¿sabes qué? A todos los que no son judíos, a través de ti yo los voy a bendecir. Pero había llegado el punto en que los judíos, en vez de ser una bendición para los gentiles y guiarlos al Dios verdadero, los menospreciaban. Entonces esta era una mujer viuda que estaba en una situación muy, muy difícil, pero además era gentil, despreciada por los judíos. Y a este profeta de los judíos le está diciendo, te voy a llevar allá y una viuda es la que se va a encargar de ti. Versículo 10, Primera de Reyes 17:10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, donde lo había mandado, que era un pueblo sidonio, que está como a 21 kilómetros al norte de Tiro. Si vemos el mapa de Israel, pues está arriba de Israel, al noreste más o menos. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ahora, hay muchas cosas que me hacen pensar sobre esto. Esta era una mujer que era gentil, es decir, era una mujer que sin duda tenía dioses ajenos. No conocía al Dios que nosotros conocemos ahora. Era una mujer en una situación muy precaria, pero que tenía otros dioses. Sin embargo, o sea, ella no formaba parte del pacto de Abraham, ¿no? Debe haber sido alguien que tenía dioses ajenos, pero de alguna forma en esta historia vamos a encontrar que ella tuvo que darle la espalda a esos dioses ajenos para servir al Dios verdadero. Y yendo ella, cuando le pide el agua, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Caray, o sea, ya lo del agua, pues bueno, te traigo agua en un vaso, pero ahora tráeme pan en tu mano, un bocado de pan. Y no se nos dice lo que sabía Elías aquí en este momento. Sin embargo, el Señor iba a ponerle una prueba a esta mujer viuda, porque pues dices, ¿de dónde voy a sacar eso? O sea, ¿cómo es que le voy a hacer para suplir lo que me estás pidiendo? Y llega un momento, yo creo que esta mujer decide servir. O sea, hay algún cambio aquí en la historia donde decide darle la espalda total a sus dioses paganos y tener un encuentro y servir al Dios que tenía Elías, al que le presentaba, porque creyó lo que él le dijo. Y menciona, ella respondió, vive Jehová tu Dios. O sea, aquí ya está entendiendo que este profeta o este Elías tenía a este Dios, y viene Dios con mayúscula, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, es decir, no tengo un pedazo de pan, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Pero vean cuál era su situación, porque dice ahí, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, esta es nuestra última comida que vamos a tener. Vive Jehová tu Dios. Está de alguna forma alabando al Dios de Elías. Vive Jehová tu Dios,
que no tengo nada para darte. Simplemente tengo un puñado y un poquito, una porción de aceite, un puñado de harina y un poquito de aceite para mezclarlos, ponerlos en la lumbre. Estoy recogiendo ahorita leños para ponerlos a cocer y dejarnos morir. Tenía un hijo ella, no solo era viuda, sino que tenía la carga de este hijo. Y como es obvio, es una situación de desesperación la que tenía. ¿Y cómo iba esta mujer a hacerse cargo para alimentar al profeta de Dios? Pues porque Dios tenía todo el control, y eso es lo que no debemos de olvidar. Dios siempre está arriba, Dios no ha perdido el control. Cuando te dan un diagnóstico pues que es desagradable, ¿no? Que dices, oye, esto está en contra mía muy fuertemente. La ciencia médica está limitada, pero Dios no lo sorprendió esto a Dios. Dios sigue teniendo el control siempre. Él es Dios, Él es el Rey y Señor de todo. Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti, para tu hijo. Y hasta como que se oye, no la mueles, o sea, deja primero como yo, o sea, junto con mi hijo, y luego te traigo si quieres, si me sobra te traigo. Eso es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que decir, bueno, déjame yo sacio mis necesidades y de lo que me sobre te doy. Pero aquí las matemáticas de Dios, la economía de Dios es distinta. Dios te dice, ¿sabes qué? Yo quiero estar en primer lugar en tu vida. Estas son las primicias, ¿no? Lo primero es para mí, dice Dios. Y ya después yo me encargaré de darte a ti. Yo te lo voy a regresar después. Y se requiere fe para esto. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice el versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará. O sea, vean, esta es la palabra de Dios. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquí vemos una promesa de Dios que se le está dando. Es la palabra de Dios. ¿Qué promesas has encontrado aquí en la palabra de Dios que dices, yo lo creo? Y cuando tú lo crees, al que cree todo le es posible. Cuando tú encuentras lo que Dios te está dando aquí, te está prometiendo, eso transforma tu vida, tu forma de pensar. ¿Qué haría esta mujer? ¿Podría haber rechazado esta promesa que venía de parte de Dios? Pero no la rechazó, la aceptó, la tomó y hizo caso. Y dice el versículo 15, bueno, y aquí vemos aplicado lo de, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Entonces dijo, ok, primero voy a saciarte a ti, voy a traerte ese bocado que me estás pidiendo y voy a creer en esa palabra que me está dando Dios a través de ti y la voy a poner por práctica. ¿Qué tengo por perder? Como quiera ya me iba a morir, tal vez llegó ella a decir. Dice, bueno, pues a lo mejor iba a tener unas horas extra con esa comida, pero bueno, voy a obedecer. Y entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella, pero no solo eso, y su casa muchos días. Y cuando dice su casa, pues aquí incluye a sus parientes y a lo mejor podríamos decir hasta sus amigos y vecinos que podrían estar ahí dentro de su casa. Todos aquellos que se hubieran refugiado ahí tenían la posibilidad de tener comida en abundancia, sin límite, harina suficiente, aceite suficiente, hasta que lloviera. Y recordemos pues que no había llovido por mucho tiempo, estaba difícil la situación, y Elías sabía que no iba a llover hasta que él dijera que lloviera, hasta por su palabra. ¿Y cuál es el desenlace de esta historia? En el versículo 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Después de haber recibido al profeta, pues recibió una recompensa de profeta esta mujer. Y bueno, entonces así recapitulizando un poquito, recordemos, primero Dios manda a Elías a que vaya con el rey Acab, con este rey malvado, y le diga, no va a llover sino por mi palabra. Y luego le dice, vete a esconder al arroyo de Querit. Está en el arroyo de Querit, y Dios de ahí tomaba agua, le daba agua y le mandaba
cuervos para que lo alimentaran. Pero cuando se seca, después de 2 o más años, se seca este arroyo, Dios le dice, tengo otra asignación para ti, es necesario que vayas, tengo una viuda en Sidón de Sarepta que se va a encargar de ti, ella te va a alimentar. Y viene esta prueba para la viuda y Dios suple abundantemente hasta todas las necesidades de ellos que tenían ahí para alimentación. Y no solo a él, a la viuda, a su hijo y a todos los de su casa. Esta es la primera de las historias. 16 años después de este evento, o del evento de la sequía, cuando empezó con los cuervos a darle de comer, en el año 894 antes de Cristo, viene esta segunda historia, que es la segunda historia es de un leproso, pero ahora ya no tiene que ver con el profeta Elías, ahora es con el profeta Eliseo. La segunda historia, la del leproso, bueno, la primera fue la de la viuda, la segunda, la de el leproso. En Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1, encontramos la historia de este general, Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón. Fíjense cómo lo describe aquí. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, o sea, del rey de Siria, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. O sea, Dios lo había usado a Naamán para darle salvación a un pueblo extranjero. Este era hombre valeroso en extremo, pero tenía lepra, o sea, era leproso. Era un tipazo o sea, era un fuera de serie, era alguien valiente, alguien que había tenido muchos logros, pero tenía lepra. Y en el Antiguo Testamento la lepra viene a representar el tipo de condición espiritual que a veces podemos nosotros tener, de cuando el hombre no ha sido regenerado, pues es como alguien que tiene lepra. Y no había cura terrenal para la lepra. Cuando te daban un diagnóstico de lepra, esto ya era el final. O sea, ya sabes que tu vida se va a cortar a causa de la lepra, porque no había una cura terrenal para la lepra, como no hay una cura terrenal para el pecado. Pero por eso necesitamos la intervención de Dios para que venga a sanar nuestro pecado, así como la lepra o cualquier otra enfermedad. Todas esas grandes cosas dichas acerca de Naamán, de que era un hombre, un guerrero valiente y que había tenido muchos logros, pues no le pudo salvar porque no lo podía sanar. Seguía siendo leproso. Y mucha gente en el mundo a veces se creen mucho por su rango, por su condición política, su condición social, su condición económica, y se sienten superiores como si eso fuera a darles la salvación. Pero no es suficiente nada de eso. Mira, tu posición, tu dinero, tu cuenta de banco no apantalla a Dios en nada. Nada, o sea, por mucho que tengas, por muy alto que hayas alcanzado tener el más alto rango, tu jerarquía sea la máxima, nos apantallas a nosotros, pero a Dios no lo apantallamos. No significa nada para Dios. Y dice en el versículo 2, Segundo de Reyes 5:2, y de Siria habían salido bandas armadas y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y es una muchacha que va a resultar ser alguien prominente en esta historia. Una muchacha que habían secuestrado en una de esas batallas que tuvieron. Dijeron, oye, llévate esta para que sirva, y se la llevó para que le ayude a mi esposa. Claro, sin paga, sin que ella quisiera esto. Ni siquiera se nos dice su nombre, pero sin embargo, esta mujer fue alguien que dio un gran testimonio dentro de esta historia. Esta mujer, esta muchacha, dice el versículo 3, que le dijo a su señora, con la que trabajaba, a la que servía, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y le dice, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien que conoce a alguien que puede darte tu solución a tu problema. Me acuerdo en una ocasión, yo estaba en el banco con mi papá y
y todavía no estaba casado, fue hace muchos años. Y yo andaba siempre con mi papá y me encuentro al papá de un amigo. Ya he platicado esta historia tal vez en otras ocasiones. Me encuentro al papá de un amigo que había sido compañero mío estuvimos kinder, primaria y secundaria juntos, muy amigos. Y este amigo, yo había pasado tiempo, nos habíamos salido a estudiar y todo, y yo ya no sabía nada de él. Y entonces, cuando veo a su papá en el banco, voy y lo saludo, pero yo creo que nunca había entablado yo una conversación con su papá, pero pues aquí en Valles todos nos conocemos, ¿no? Todos. Yo fui a jugar de niño muchas veces a su casa, y bueno, cuando llego veo a un ingeniero, ¿verdad? Pues un respetable ingeniero conocido aquí en Valles. Voy y le pregunto por su hijo, le digo, oye, ¿cómo está? Ya le digo el nombre de su hijo. Y se sorprendió así, se quedó así como que pasmado, ¿verdad? Dice, ¿no sabes? Y le digo, no, no sé qué pasó, o sea, y dice, no, dice que él anda mal, pero ¿no sabes de veras? No, yo creo que él se sentía, yo creo que avergonzado, creyendo que lo que estaba pasando con su hijo era algo muy público, pero yo realmente no lo sabía, no sabía qué estaba pasando hasta ese momento. Y dice, no, pues necesito que me ayudes, me dijo a mí. Y yo dije, como un muchachillo va a ayudarle al ingeniero, ¿verdad? O sea, yo, pues, ¿qué le puedo ayudar? Y dice, necesito que me ayudes. Y lo primero que me vino, le dije, mire, yo no puedo ayudarle, pero sé quién puede ayudarle. Y entonces hice una cita y en casa de mis papás lo cité, vino en la tarde o al siguiente día, no recuerdo, llegó él y le hablé de Cristo. Dije, yo no puedo ayudarle, pero sé quién puede ayudarle. Hasta ahí yo todavía no sabía cuál era el problema de este muchacho, de este compañero amigo mío. Y este ingeniero recibió a Cristo, tuvo un encuentro personal con él. Y me acuerdo que me dijo, me voy muy, muy tranquilo o algo así, no recuerdo ahorita la palabra específica que me dijo, pero ya él dice, me voy muy tranquilo ya con Cristo. Pues como a los 2 meses murió este ingeniero, murió con Cristo. Y pasó el tiempo y este otro amigo también ya murió, porque sí andaba, ya después me enteré, andaba en cosas, daban malos pasos. Traté yo de compartirle a él porque me volví a encontrar con este amigo y yo le quería decir, ¿sabes qué? Tu papá te quería mucho, tu papá, y digo, es como que dije, por ahí me voy a agarrar, tu papá estaba tan interesado de ti, hay algo que quiero platicarte que pasó con tu papá antes de que muriera. Y siempre me sacó la vuelta, nunca tuve la oportunidad de compartirle de Cristo a este amigo y ahorita él ya falleció. Y falleció muy joven. Pero bueno, así como me pasó a mí esta historia que les platico, que dije, yo no puedo ayudarle, pero sé quién puede ayudarle. Esta muchacha de alguna forma fue con su ama y le dijo, oye, ¿sabe qué? El problema que trae, yo conozco a alguien que conoce a alguien que les puede ayudar. Y dijo, es que hay un Dios que está por sobre todo, que tiene el control, que tiene el poder, que Él puede sanar enfermedades, aún la más difícil. Cuando la ciencia médica tiene límites, mi Dios no tiene límite y yo conozco a Él y Él les puede ayudar. Y entonces los dirige, dice que, vuelvo a repetir el versículo 3, entonces dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, Él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, al rey, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel. Ahora ellos tenían otros dioses, pero llega un momento cuando estás en una situación que dicen que te agarras hasta de un clavo caliente, ¿no? Que dices, pues ya no tengo otra opción, o sea, pues vamos a probarle. Y así hay gente que está a tu alrededor que a lo mejor ha probado tantas cosas y ha fallado, pero ahí donde tú puedes decirle, sabes que yo conozco a alguien que sí te puede ayudar, que tiene la solución para ti. Y entonces va y le dijo al rey de Siria, anda y ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. O sea, estos bien diplomáticos, ¿no? Dijo, sí, o sea, tú eres alguien importante y yo soy más importante que tú, hasta te voy a dar unas cartas ahí, te las voy a firmar, le voy a poner mi sello para que vayas bien recomendado con esa persona. Dijo el rey, anda y ve, yo enviaré cartas al rey de Israel, o sea, donde estaba Samaria, donde estaba el profeta. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro
y 10 mudas de vestidos. Y pues no sabemos cuánto será esto, pero yo estaba viendo un comentario, no sé si esto está exagerado, pero dice que aproximadamente era como 3 millones de dólares. Wow, eso es mucha lana. Quería mucho a su siervo, este rey, para, pues seguramente, pues dice, tú me hiciste más rico con todo lo que me has dado. Soy rico porque tú has ganado ante tantos ejércitos enemigos. Le dio una cantidad de dinero tan grande, pero aquí el punto es que ellos creían que podían comprar el favor de Dios. Tu dinero no apantalla a Dios. Por mucho dinero que des a los pobres y que andes haciendo obras y eso no apantalla nada a Dios. El Señor no tiene nada en venta. Para empezar, todo lo que nos da es impagable, pero además es gratuito. Alguien pagó ya por él, Jesús pagó por esto. Y en el versículo 6 dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Ándale, dijo, no, si con mi carta ya de recomendación, seguro ya sin tocar baranda vas a arreglar tu situación. O sea, ya tienes todo mi apoyo. Y vemos aquí a Naamán que está buscando desesperadamente la solución para su lepra, pero él no entiende que no puede comprar la sanidad. Naamán no reconoce que el poder viene de Dios y que eso no se puede comprar. ¿Y cuántas veces queremos o esperamos pagar para recibir algo? Y como que decimos, es que si algo es gratis, o sea, o no me lo merezco o no es así. Queremos caballos galopando. Alguien importante llegó aquí, como cuando llega un político, ¿no? Que viene la policía primero y motos y protegiéndolo y camionetas blindadas y hacen todo un show, ¿no? Bueno, así llegó Naamán con sus escoltas. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Pero yo creo que aquí cuando llega Naamán con todo ese poderío, ¿no? Con esa muestra de su capacidad, de su fuerza, con sus escoltas y todo, sus caballos, su gente, seguramente que o sea, él quería ser adulado. O sea, yo creo que quería que saliera rápidamente, mi señor, pase a la casa, véngase al techo, que no le dé el sol, o no sé qué esperaba ahí, que le hicieran caravana. Él quería recibir toda la atención posible. Pero lo que hizo aquí Eliseo es que ni siquiera salió a verlo. Mandó un mensajero. O sea, como que, a ver, ubícate, Naamán, bájale tantito. No necesitas hacer todo esto conmigo. Ni siquiera salió a verlo. Le envía un mensajero y le dice, ve y dile que tiene que zambullirse en el río Jordán 7 veces. Va y le da ese mensaje, el versículo 11, y Naamán se fue enojado, como que le cayó gordo. Dijo, oye, espérate, pues soy Naamán, soy el del ejército, el poderoso, soy este gran guerrero, que he tenido muchas victorias. Se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, él quería decirle a Dios cómo hicieran las cosas, yo creo, ¿no? O sea, te doy el método para que me sanes, que sea algo espectacular, o sea, que se vea acá todo el poderío, ¿no? O sea, que se vea que soy yo alguien importante para Dios, casi decía. Y Naamán, pues era un hombre poderoso, pensó que merecía mucho más que la forma que lo trataron. Él era el más poderoso comandante militar sobre la faz de la tierra, podríamos decir. Pero todo individuo tiene que acercarse a Dios del mismo modo. Los grandes, los pequeños, seas hombre, seas mujer, seas anciano, seas niño, seas pobre, seas rico, todos somos iguales para el Señor. Todos somos unos leprosos desdichados, podemos decir, y la forma en que debemos de acercarnos al Señor es con humildad, con corazones contritos y humillados, porque así es, esos no los desprecia el Señor, pero el altivo ese es desechado.
Entonces que nos quede esta lección, no seamos como Naamán, o sea, Señor, yo me humillo delante de ti, yo reconozco que tú eres Señor, reconozco que soy como un vil leproso, reconozco que mis capacidades no son suficientes y yo dependo de ti totalmente. Y luego dice aquí en el versículo 12, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Sí, pues el río Jordán, o sea, es famoso el río Jordán, pero el río Valles cuando va seco está mejor que el río Jordán. O sea, no es la gran cosa el río Jordán. Yo no he ido, pero he visto fotos, gente que va y se bautiza cuando haces estos viajes a Israel, van y se bautizan y dices, oye, el arroyillo ese, o sea, no es la gran cosa, la verdad, es famoso. Ahí se bautizó el Señor Jesús. Ahí bautizaba Juan el Bautista, pero no es la gran cosa. Sin embargo, o al menos en las fotos que yo he visto, no sé si haya partes más caudalosas, pero no es un gran río. Y este decía, los ríos que tenemos aquí en Damasco son mejores que ese río que está ahí. O sea, si me voy a lavar, pues de perdido un río importante, o sea, llévenme al río, no sé, al Amazonas, uno así que sea de mi categoría, al Mississippi, pero al río Jordán. Y lo enviaron entonces al Jordán, pero él se fue enojado. Pero entonces aquí entra la prudencia de los criados. Versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, es lo que te están pidiendo. Si te hubiera dicho algo grande, tú irías a hacerlo, ¿no? Pues sí, te está diciendo algo bien sencillo, nada más es irte a lavar al río 7 veces. Entonces como que él recapacitó, descendió, se zambulló 7 veces en el río Jordán como se le había indicado, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Imagínate, así como el bebé que me trajo ahorita Edgar. ¿Dónde está Edgar? Como el bebé que trajeron, o sea, tu piel, digo, de estar todo cacarizo, todo así feo, de pronto tienes acá de piel de quinceañera, ¿no? Así como de bebé. Y dice que volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Bueno, ahí sirve la historia, pero él reconoció, si hay un Dios, si hay un Dios en Israel, hay un Dios que salva, hay un Dios que sana, hay un Dios que está por sobre todo, y lo hizo con humildad. Ahora requirió obediencia. Mira, la lepra, muy similar al SIDA de hoy, tal vez, ¿no? Una de las enfermedades más temidas de la época, extremadamente contagiosas y con muchos casos incurables. Posiblemente en esta etapa de la enfermedad que tenía Naamán era en sus inicios, porque una de las cosas que se requería para alguien que tenía lepra era que lo aislaban de la sociedad, o sea, te mandaban a otro lado a vivir solo porque era tan contagioso esto que es mejor irte a vivir por tu lado. Y eran gente que normalmente vivía en los basureros, vivía de la caridad de la gente. Ya estaban destinados a eso. Un leproso ya no podía ir y abrazar a su hijo, no podía abrazar a su esposa, ya no podía abrazar a su mamá, ya estaba aislado totalmente. Ya no iba a tener una celebración de cumpleaños o cosas así, no, ya eras un desecho ya. Una situación muy fuerte. La primera historia que vimos de una viuda, una situación desesperante, pero cómo Dios vino a cambiar esta situación. Pero la segunda, vemos un leproso también, alguien que ya estaba rumbo a la muerte. Se iba a acelerar su proceso de vida para llegar pronto a la muerte porque esto no tenía cura. Iba a tener rechazo, iba a tener soledad, iba a tener carencias, iba a tener necesidad. Después de ser alguien poderoso, iba hacia eso. Pero al tener este encuentro con Dios, su vida cambió. La viuda, al tener este encuentro y recibir la palabra de Dios y creer la promesa de Dios, su vida cambió. Y ahora quiero que veamos la tercera historia, que es la historia central.
Pero con estos dos antecedentes de estas dos historias que tienen 16 años de diferencia entre ellas, la primera de la viuda con el profeta Elías, la segunda del leproso con el profeta Eliseo, tiene mucho que ver con esta historia que es del Mesías despreciado, la llamo yo. Está ligada con esta historia de Jesús. En Lucas 4 nos dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado. Ahí se crió en Nazaret, nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Lo conocía la gente de allí. Lo vieron de niño crecer, conocieron a sus padres, a su padre no biológico, pero su padre adoptivo. Y era un día de reposo y entonces él entra a la sinagoga como era su costumbre, es decir, es algo que hacía constantemente y se levantó a leer. Y era costumbre pedir a los visitantes que expusieran la palabra. Las sinagogas eran muy importantes en la vida religiosa de los judíos y bueno, durante el exilio los judíos ya no gozaban de tener un templo, pues estaban en otra tierra. Entonces ahí es donde surgen estas sinagogas, estos lugares de encuentro. Eran lugares para la adoración durante el sábado, pero entre semanas servían como escuelas para los niños. Ahora, cuando reconstruyen el templo, ya tenían un templo, pero se siguió teniendo uso de las sinagogas, siguió habiendo, y el líder de esta sinagoga invitaba a un rabino visitante a que leyera las escrituras y que enseñara. Bueno, pues en Lucas 4:17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Aquí encontramos otro profeta, ya vimos a Eliseo, y ahora aquí aparece Isaías. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y este es el centro de lo que quiero decirles. El Espíritu del Señor está sobre mí, lee Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, y me menciona varias cosas. En primer lugar, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Vino a dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Y bueno, dice el 19, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. De alguna forma él les estaba diciendo, yo soy el Mesías. Pues ellos conocían esta palabra y dijo, yo soy el Mesías. Y además dice que todos daban buen testimonio de él. O sea, todos entendían exactamente lo que él dijo, sin embargo, no todos creyeron en él. Ese era el problema. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Había palabras de gracia en él. O sea, reconocían que había algo especial en él, estas palabras de gracia, pero decían, pero es que este es el hijo del carpintero, hombre. Lo conocemos desde niño aquí. ¿No es este el hijo de José? Pero entonces Jesús les dice un refrán. Sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Yo creo que esto es como el refrán que tenemos, el de al herrero asadón de palo, ¿cómo va? Casa del herrero, asadón de palo, ¿no? Como diciendo, oye, pues tú eres herrero, es para que tengas un buen asadón metálico de hierro, y tienes uno de palo. Dices, bueno, aquí le estaban diciendo, oye, pues médico, cúrate a ti mismo. De alguna forma es lo que le estaban diciendo, ¿no? Es que decían, ¿cómo podía este carpintero ser el Mesías? Ellos no creían esto. Vuelvo a repetir, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. O sea, ellos dijeron, si lo hiciste allá en Capernaum,
pues tenemos más derecho nosotros, pues si aquí naciste, somos de aquí de casa. Pero bueno, recordemos que nadie es profeta, y de hecho ahí dice, nadie es profeta en su propia tierra. Añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y luego el versículo dice, y en verdad os digo, y por eso de ahí salió, yo decía, bueno, ¿cómo le pondré a estas 4 historias? Pues son 4 historias de verdad, porque en verdad os digo, dijo Jesús, por eso son 4 historias de verdad. En verdad os digo, y declara a ciencia cierta que el problema de Israel es la pretensión de tener una superioridad moral, que es el resultado del orgullo. O sea, había un orgullo en Israel tan fuerte, tan marcado, que por eso Jesús les da este refrán. Dice, ustedes van a decir, médico, cúrate a ti mismo. Les da este refrán. Y les empieza a explicar por qué había dicho ese refrán. Porque dice, y en verdad os digo, esta historia de verdad, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. ¿Se acuerdan la historia que vimos, la primera historia? Muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda aquella tierra. Se refiere a esta época cuando estaba el rey Acab, este gran mal rey, pues este maligno rey en el reino del norte. Pero les dice, había muchas viudas, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino ¿a quién? A una mujer viuda de Sarepta de Sidón, a una mujer gentil. A ella, a una mujer que ni era judía, a esa fue enviada el profeta Elías. Y les continúa diciendo, y muchos leprosos había en Israel, la segunda historia, en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán, el sirio, otro gentil. De alguna forma, a ver, aterrícense. Ustedes judíos se creen la gran cosa. Pero en los tiempos de Elías, aunque había muchas viudas, solo fue sanada una, y era gentil. En los tiempos de Eliseo, solamente fue sanado uno de lepra. Perdón, a ver, ya cambié las cosas, me regreso. En tiempos de Elías, había muchas viudas, pero solo a una viuda le fue enviado el profeta. Y Dios hizo un milagro ahí con su vida, y Dios le dio un sustento sobrenatural. Segunda historia. Había muchos leprosos en tiempos de Eliseo, pero Eliseo únicamente sanó a uno y no era judío. Este era un gentil también. ¿Qué pasó? Que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, se enojaron, les caló. No, espérate, pues si yo soy de los de Abraham, yo soy de la raza pura, yo soy. Y cómo luego se les volteó, ¿no? Cuando los judíos fueron perseguidos y en el holocausto los mataron por no ser puros. Cuando ellos se creían, es que yo tengo al único Dios verdadero, yo soy la gran cosa, y ellos despreciaban y menospreciaban a los que no eran judíos, es decir, a los gentiles, cuando ellos deberían ser un motivo para que Dios pudiera bendecir a través de sus vidas. Te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando a través de sus vidas iban a ser bendecidos todos los que no eran judíos, porque Dios había escogido a la nación judía, no por ser la gran cosa, sino porque así le plació a Dios. Porque Dios usa lo más vil. Y así te puede usar a ti y me puede usar a mí también. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, estaban indignados, porque daban como ejemplo a 2 gentiles que recibieron del Señor, mientras que los judíos habían sido rechazados. Vemos estos comentarios que enfurecieron a los de Nazaret. Decía que a veces Dios decidía alcanzar a los gentiles antes que a los judíos. O sea, este es como que para quebrantar tu orgullo, tu vanagloria, tu vanidad. Y levantándose, dice el versículo 29, le echaron fuera de la ciudad. Eso quiere decir que físicamente lo agarraron, lo tomaron a la fuerza, lo sacaron de la sinagoga y lo sacaron de la ciudad. Y fue la reacción que ellos tuvieron ante su Mesías.
ante el ungido, ante el que les acababa de revelar. Ahorita se está cumpliendo que yo soy el que liberta a los quebrantados, el que sana a los quebrantados de corazón, el que liberta a los oprimidos, lo que había leído ahí en Lucas 4. Yo soy ese, y ellos, eso fue la reacción. Su único Salvador, el unigénito de Dios, ellos lo estaban despreciando, lo estaban desechando, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Y aquí presenta a Nazaret, su propia aldea, como la primera ciudad con ganas de matarle en este momento, pero no había llegado su tiempo. Dice que él pasó por en medio de ellos y se fue. El poder de Dios lo protegió de alguna forma, y nunca más regresó luego allá a Nazaret. Entonces este es el Mesías despreciado, el Mesías desechado, el Mesías menospreciado. En Isaías 53:3 nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Él fue menospreciado, él fue desechado. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí es donde entra la bendición para todos nosotros a través de los judíos. Bueno, repasemos entonces rápidamente estas tres historias. La primera, la de la viuda, es una ilustración del refrán sacado de la vida de Elías. Esta era una mujer viuda de Sidón, de la tierra de Sidón, una pagana, donde Jesús fue posteriormente. La segunda historia, en tiempos de Eliseo, la segunda ilustración del refrán que usó Jesús. Otro hombre pagano, un Naamán, el sirio, que fue sanado. Y estos se llenaron de furor por estas dos ilustraciones que les pone Jesús, y entonces entra esta tercera historia donde ellos desechan, donde ellos menosprecian, donde ellos no valoran que estaban delante del Mesías. ¿Cómo está tu situación de orgullo? ¿Eres tan altivo como para que a veces nos sentimos más buenos que Dios? A veces nos sentimos más capaces que Dios, como que yo te voy a decir, Dios, cómo hagas las cosas. Pues, ¿qué te crees? Cuando debemos de venir en humildad delante de Él, sin orgullo, y decir: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, que mi voluntad se alinee a tu voluntad. Y queremos que la voluntad de Dios se acomode a la nuestra. Queremos una iglesia a modo. Es que ahí no hacen esto, ahí no, espérate, aquí tú vienes a servir, yo vengo a servir, y a servir a Dios, a los hermanos, no a que se acomoden a mis conveniencias. Tenemos que venir con humildad, con corazones quebrantados. O sea, no quiero decir con esto que tú te menosprecies. Mira, ni muy, ni tan. Para que no sé si se entienda esa frase, pero ni te vayas más arriba de lo que debes de estar, pero tampoco te pongas de desecho. En Romanos 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, no te eleves más de lo que debes de elevarte, pero tampoco te sientas menos. Tú eres parte del pueblo de Dios. Es importante tener una buena autoestima, pero algunos la sobreestimamos y nos vamos demasiado alto. Aquí la clave es tener correcta nuestra identidad, saber que lo que yo soy es porque estoy en Cristo, o sea, porque soy hijo de Dios, no es porque soy Héctor de Luna o porque soy la gran cosa o tengo tantos logros o tantos estudios. No, esos méritos no sirven para nada. Si algo logro ser, es lo que Dios me hace ser. Ante los ojos de Dios, ¿quién eres? ¿Cómo estás tú ante los ojos de Dios? Vemos aquí en las historias cómo Dios puso ubicados a los judíos que estaban altivos y a los gentiles que eran menospreciados por los judíos. Él los jaló y los atendió y los abrazó y les dio oportunidad. Tenemos que entender que lo que somos es por Dios. Separados de Él, nada somos. No somos muy competentes, es la realidad.
No somos valiosos ni capaces por nuestras propias fuerzas. No tenemos méritos suficientes. Pero Jesús me hace ser alguien. Mi identidad está en Cristo. A veces nos importa tanto y le damos tanto peso a la dimensión que la gente tenga de nosotros. ¿Cómo me valora la gente? O sea, le damos demasiada importancia al valor que tenemos ante los ojos de los demás, cuando lo que me debe importar es ante Dios, no ante los demás. Y perdemos el verdadero valor ante los ojos de Dios. Entonces, eso es lo que me importa, ver mi situación con Dios, cómo está. Dice Gálatas 2:6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Ante Dios todos somos iguales. Si eres hombre, si eres mujer, si eres niño, si eres anciano, si eres ingeniero, si eres rico, si eres pobre, ante Dios somos iguales. Ante Dios somos iguales. Él no hace acepción de personas y es muy fácil nosotros clasificar a las gente por sus jerarquías y nosotros luego sí hacemos acepción de personas. Oh, siéntate acá, a ver, le pasas al primer lugar a alguien y a otro lo menosprecias. No, no, no. Ante Dios somos iguales. No hay jerarquías delante de Dios. No sé, pero tampoco te intimides por gente que es muy poderosa ante los hombres. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios. O sea, tú no me vas a venir a menospreciar porque Dios es el que me está apreciando. Dios es el que me da valor. Ni muy, muy, ni tan, tan. Primera de Samuel 16:7, cuando Samuel iba a escoger rey, guiado por Dios, Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Saúl era alto y atractivo, dice la Biblia, el rey Saúl, y él impresionaba por su apariencia. Y puede que cuando Dios envía a Samuel a buscar al rey para ungirlo, pues él se hubiera pantallado con la imagen que tenía de Saúl y dices: yo voy a buscar a alguien como esto, tengo que buscar un bien parecido, uno alto, un güerito, no sé qué, un patilludo, no sé, pelo en pecho. O sea, ¿qué querías buscarle? O sea, ¿cómo lo quieres? Pero Dios le dijo: no, 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 no te fijes en el exterior. O sea, Dios lo que mira es lo que hay en tu interior. Y eso es lo que va a marcar la diferencia de ti. ¿Quieres ser grande delante de Dios? Y va a importar lo que esté aquí. Si tú ante los hombres te sientes muy grande, ya eres chiquito delante de Dios. No vas a hacer la gran cosa. Pero no te sientas ni menos tampoco. O sea, ahí en Corintios dice: porque no soy mano, no soy del cuerpo. No, si eres del cuerpo. No importa que no seas mano. Porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Tú eres del cuerpo. Pero tampoco te vayas al otro extremo que dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Dios nos ha hecho a cada uno de una forma especial y ante Dios somos iguales. No importa la función que tengas, no importa la jerarquía que tengas aquí o tu capacidad económica o tus conocimientos, no importa, ante Dios somos iguales. Tú eres importante para Dios. Eres parte del cuerpo de Cristo si estás en Cristo. Y eso es lo que nos da valor. La cuarta historia que quiero cerrar ya con esto es la de los escogidos por Dios. Por un lado tenemos la viuda y el leproso. Estas dos historias, que era lo más bajo. La viuda y el leproso te representan a ti, me representan a mí. O sea, vamos ubicándonos aquí. Estamos perdidos si no tenemos a Dios. Y esta es la cuarta historia, porque Dios viene y Dios te escoge, Dios te acepta, Dios te recibe. Y dice la Biblia que Dios usa lo más vil. Dios me puede usar a mí, te puede usar a ti. Primera de Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios,
y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hay una gran necesidad de quebrantar el orgullo en cada uno de nosotros. Necesitamos deshacernos de eso porque el orgullo nos bloquea, nos boicotea. ¿Sabes qué es el ayuno? ¿Quién ha participado ya en ayunos? A lo mejor ahorita alguien anda ayunando, ¿no? Porque se levantó tarde tal vez, pero cuando tú lo haces por buscar a Dios, cuando hay un motivo, ¿no? El ayuno es un acto de humildad. Es abstenerse de algunos alimentos para someter la carne. De hecho, hay una convocatoria del día 8, les los adelanto, del día, para que lo vayan teniendo ahí en mente, del día 8 de enero al 28 de enero vamos a tener 21 días de ayuno. Ya después daré más instrucciones. Los que ya han participado siempre al inicio de año, ya por muchos años lo hemos hecho esto. Daré más detalles de esto, pero para que lo vayan teniendo, vamos a someter nuestra carne con este ayuno. Hay diferentes tipos de ayuno. Bueno, ya les explicaré más adelante esto. Pero el punto que se hace el ayuno no es una dieta nada más, no, es limitar ciertos alimentos a nuestro cuerpo porque queremos someter nuestro cuerpo. El rey estómago lo vamos a someter. A ver, tú aquí no vas a mandar, tú cálmese, tú no me vas a controlar, mi carne no me va a controlar, yo lo voy a sujetar. Y es un acto de humildad, pero para estar buscando a Dios, para estar orando mientras ayunamos. Ahora, no esperes hasta que sea esa convocatoria, porque en estas fechas, a ver, pónganme atención en esto, en estas fechas nos desbocamos. Comemos de más, o sea, siempre hay fiestas y hay comidas ricas. El ayuno no es nada más un tiempo que dices, voy a ayunar esta semana, voy a buscar a Dios. No, esto debe ser una actitud de vida, o sea, un estilo de vida que tenemos que estar practicando siempre. Y si ahorita puedes tú empezar a practicar y llegas y te ofrecen pavo y caviar y no sé qué coman allá en tu casa, tamales, no sé. Puedes decir, a ver, si yo me comía 20 tamales, le voy a bajar a 15 nada más, ¿verdad? O sea, me sometí ya. Tal vez sea que digas, yo tomaba mucho refresco durante este tiempo, voy a dejar de tomar refresco, porque voy a empezar a someter mi carne. ¿Se me antoja? Claro que se me antoja, pero voy a someter mi carne y voy a limitarme. Si me comía 8 panes, le voy a bajar a 3, o 5, no sé cuántos. Vamos a no desbocarnos, pero tener un estilo de vida donde estamos sometiendo nuestra carne, estamos buscando a Dios. Esto habla de romper con el orgullo, el egoísmo, el egocentrismo que tenemos. ¿Quién entra en esto? Podemos entrar. Nadie te va a andar vigilando si comes o no, no te preocupes. O sea, tú sabrás, es algo entre tú y Dios. Pero vamos a leer la palabra, vamos a buscar al Señor, vamos a someter nuestro cuerpo, nuestra carne, en vez de ver las 20 series que veía de Netflix, pues voy a leer 20 capítulos, voy a procurar tener una relación con Dios cercana, íntima. Bueno, de esto se trata el ayuno, de no tener un desenfreno, de no perder el autogobierno. Y miren, mientras pasan los músicos, Mateo 5:3 nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo puedes ser tú de este grupo dice, feliz, bienaventurado, dichoso los pobres de espíritu, así como esa viuda que estaba sin capacidades, que estaba desvalida, que estaba en una situación perdida, así como Naamán, aunque tenía su poderío aquí en la tierra, tenía lepra, estaba destinado a ser parte del desecho. Ellos eran pobres de espíritu, pero Dios los cobijó. Hoy tú puedes ser un escogido de Dios si tú vienes como la viuda creyó en su palabra, la viuda que era considerada vulnerable, que dependía de la ayuda de la familia, pero esta ni siquiera tenía
su familia extendida no tenía, o de la comunidad, o de la caridad de la gente. Ella estaba en esa situación dependiendo totalmente de otras personas, pero ella decidió depender de Dios y Dios la cobijó y Dios se encargó de ella y de su hijo y de los de su casa, de su parentela y de los que pudieron estar cerca, así como los leprosos que en la antigüedad, esta lepra, esta enfermedad, la Biblia dice que eran excluidos de la sociedad, que se les consideraba impuros y se les obligaba a vivir fuera de los límites de las comunidades, aislados. Pero sin embargo, Naamán decidió obedecer la palabra que se le dio ese paso de fe. Y miren, se tuvo que zambullir 7 veces. ¿Por qué no fue la primera? En el río Jordán, en el río ese. Es un proceso en el que estamos cada uno de nosotros, que nos vamos acercando a Dios, vamos dando pasos de fe, vamos caminando y nos acercamos. La viudez, como también la esterilidad, se consideraba vergüenza y oprobio. De hecho, hay un pasaje ahí en Apocalipsis donde se usa metafóricamente la viuda para describir a una ciudad privada de sus habitantes y azotada con peste y hambre. Dice, es como una viuda. Así se consideraba. Pero dado que los hombres por lo general descuidan a las viudas, por eso Dios cuida de ellas, las protege. Él se hace cargo. Se ocupa especialmente de ellas. Aun cuando una viuda pudo haber quedado bien provista, sin embargo, necesita ser protegida, porque hay gente que, dice la Biblia, que hablaba Jesús, condenaba a algunos fariseos que devoraban las casas de las viudas. O sea, estaban solas, desprotegidas, por eso necesitaban ser cobijadas y protegidas. Hoy tú y yo somos representados por ese leproso y por esa viuda, pero tú y yo también podemos ser de los escogidos de Dios, porque aunque había muchas viudas, únicamente esa viuda fue atendida. Aunque había muchos leprosos, únicamente ese leproso fue sanado. Yo recuerdo la historia, les digo 2 historias rapidito ya para terminar. Una es la de este hombre que estaba paralítico en Betesda, en este estanque de Betesda. La Biblia menciona que ya había cojos, paralíticos, ciegos, o sea, había mucha gente que estaba enferma. Esto era como un hospital, ahí este estanque de Betesda. Y cuando viene Jesús, ¿a quién sanó? Únicamente al paralítico de Betesda. Pero había muchos más enfermos. ¿Por qué ellos no fueron sanados? Dice, es injusto. ¿Que no tendría el poder Dios para sanarlos? Claro que tenía el poder para sanarlos. Pero Él sanó al que tuvo el encuentro con Él. Eso fue lo que hizo la diferencia. Y la otra historia es la de la mujer del flujo de sangre. Esta mujer, había una multitud. Ella tenía flujo de sangre y tenía que ser excluida también de la sociedad. No podía tener comunidad, era considerada impura. Por muchos años había estado así, largos años. Sin embargo, ella dijo, si tan solo extendiera mi mano y tocar el borde de su manto, seré salva, seré sana. ¿Y qué pasa? Que ella se extiende y toca, y luego atemorizada cuando vio que algo pasó, fue sanada, se cortó su flujo de sangre, y entonces el Señor Jesús se detiene. Pero imagínense toda esta historia, están llenos de gente, o sea, había muchísima multitud. Tan es así que dice Jesús, ¿quién me tocó? Alguien me tocó. Y los discípulos dicen, ay maestro, pues ¿cómo que quién me tocó? Si todos estamos aquí amontonados, todos te están apretando. O sea, hay muchísima gente, porque muchos te han tocado. No, alguien me tocó, porque poder salió de dentro de mí. Y entonces esta mujer, al ver que había sido descubierta, pues temblorosa, dijo, pues fui yo. Y ya le dice toda la verdad a Jesús. Pero ella, aunque muchos tocaron a Jesús, ella la tocó de una forma especial, porque extendió su mano, tuvo fe y creyó. Hoy tú puedes ser esa persona especial que recibe el toque de Dios. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Te identificas con la viuda? ¿Te identificas con el leproso? Tal vez con el paralítico de Betesda, tal vez con la viuda
con la mujer esta del flujo de sangre? ¿Con quién? ¿Quieres dar un toque al Señor Jesús? Como acto de fe, yo te invito a ponerte de pie y vamos a extender nuestras manos hacia el cielo como señal de fe, y vamos a extendernos para tocar. Pero tenemos que reconocer nuestra situación, nuestras carencias. Tenemos que hacer un lado el orgullo, tenemos que humillarnos delante del Señor y decir: Señor, yo reconozco que solo tú puedes ayudarme, Señor, que no hay nadie más que tú, no tengo a nadie más, no me importa lo que la gente diga, me importa lo que tú digas. Hoy estoy quebrantado delante de ti, estoy roto delante de ti, tengo un corazón que está roto, Señor, pero hoy vengo en humildad, presentándome delante de ti, de tu presencia, buscando tu rostro. Te necesito tanto, Señor. Te leo las palabras que Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? Pues te tengo buenas nuevas, porque el Señor ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. No a los altivos, no a los orgullosos, sino a los que se atreven a reconocer que necesitan el toque de Dios, que solo Dios puede darles. Él vino a libertad a los cautivos. A veces estamos presos por el qué dirán de la gente, pero Él vino a darte libertad, y que ya no te importe lo que la gente diga de ti, sino lo que Dios dice de ti. Él vino a dar vista a los ciegos, Él vino a dar libertad a los oprimidos. Tal vez tú estés aquí hoy y nunca has rendido tu vida al Señor Jesús. Yo quiero orar contigo y quiero que todos te acompañemos en una oración de entrega, de rendición al Rey y Señor de todo. Y si este es tu deseo, repite conmigo: Señor Jesús, vengo delante de ti, necesitado, quebrado, pero sé que en ti hay respuesta. Tú eres mi esperanza. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que tú fuiste a esa cruz a morir en mi lugar, y aunque muchos te desecharon, yo hoy te acepto como mi Señor, mi Salvador, mi Libertador. Sé que tú eres el Mesías. Sé mi Rey, sé mi Dios, sé mi guía. Rindo mi vida a ti. Te pido, Señor, que hables tu palabra para que yo pueda obedecerla. Aclárame lo que tengo que hacer. Dirígeme. Quiero seguirte, quiero servirte. Me rindo a ti, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia. Hoy reconozco que aunque mi alma estaba rota y herida, tu gracia me restauró. Aunque vengo con manos vacías delante de ti, tú vienes a llenarme, tú vienes a liberarme. Te doy gracias por tu gracia sobre gracia derramada sobre mí, que a pesar de que soy como ese leproso, como un vil pecador, tú me salvas, Señor. Aunque fui ciego, ahora puedo ver, Señor. Te recibo como mi Rey y Salvador, y te exalto, Señor.